sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles, alrededor de las 13 horas de Argentina. Agradecemos a Radio Mantra que nos permite reunirnos cada semana para investigar un tema y agradecemos también a todos los que hacen posible este programa, investigando el tema, buscando texto, manejando audios, videos. Y bueno, ahí veo en el chat, veo a Víctor y a Nachi, y les agradecemos mucho que estén por ahí, y a todo el chat, apreciamos mucho su participación. Y aquí, alrededor de la mesa virtual, voy a dar la vuelta. A mi izquierda lo tengo a Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Daniel, hola compañeros y queridos oyentes. Pues nada, una semana más y muy expectante. De modo que nada, sigamos entre tanto investigando, muy atentos, muy unidos y con muchos deseos de paz. Muchos deseos de paz, hace falta. Y al lado está Rafael. ¿Cómo estás, Rafa? Sí, hola, buenas tardes. Pues nada, un saludo a todos. Gracias a Radio Mantra, a vosotros, compañeros, compañeras. Y nada, aquí esperando a ver qué es lo que surge para a ver si podemos aportar algo bueno. Seguro que sí, Rafa. Al lado está acá Marcela desde Tucumán. Hola Dani, ¿qué tal? Hola a todos, saludos a nuestros queridos oyentes, a nuestros amigos que siempre están presentes de una u otra manera. Bueno, hoy nos convoca un tema que es muy interesante, es casi una paradoja, pero entre todos seguro que vamos a poder dar alguna pincelada que nos ayude a comprender de qué se trata. Así que en ese aspecto, con una gran alegría y agradecimiento de poder estar hoy aquí en Sirviendo a la Humanidad. Esperemos que así sea, porque no es un tema fácil. Y al lado está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, muy bien, Daniel y demás compañeros. Un abrazo para todos, para los oyentes y encantada de estar aquí. El tema me gusta, ¿eh? Es un tema que gusta, pero que hay que comprender de qué se trata, así que entre todos seguro que le damos unas vueltecitas. Adelante.
Hoy empezamos con la paz y después a medida que fuimos dando la vuelta apareció el misterio del tema, ¿no? Bueno, y para terminar la rueda lo tenemos a Arcano en Barcelona. Hola, buenas tardes. Estamos en la edición 576 del Faro Camino a Shambhala. Y No, curiosamente, no. ¿cómo? De Sirviendo a la Humanidad. Perdón, eso me pasa a mí por estar en tantos programas Estar de en Radio los dos Mantra. lugares, sí, En tantos claro. programas de Radio Mantra. Muy bien, sirviendo a la humanidad. Hay que decir una cosa. El tema lo hemos tocado muchísimas veces con diferentes nombres. Lo que pasa que creo que en esta encarnación me parece que un servidor no lo acabará de entender del todo. Lo entiende por encima, pero todavía no ha conseguido vivenciarlo plenamente. Lo digo así. Bueno, no te hagas problema porque nos pasa todo más o menos lo mismo. Bueno, vamos a comenzar el programa leyendo la introducción. El tema de hoy es sin esfuerzo. Son frecuentes últimamente las intervenciones de varios autores que estamos leyendo o investigando que dicen que para que el ser humano logre mayores realizaciones espirituales o se eleve a sus mayores posibilidades, lo que haga tiene que ser sin esfuerzo. Como todos ustedes saben, estamos muy acostumbrados por la educación recibida que nos dicen que todo se logra con esfuerzo, con mucho esfuerzo, para tener dinero, propiedades, fama, reconocimiento en nuestra profesión, cualquiera que ella sea. Debe realizarse, nos dicen, un intenso esfuerzo todos los días. Disciplina y esfuerzo, que de eso se trata y que vamos a llegar lejos si aplicamos el esfuerzo y la disciplina. Sin embargo, Vicente Beltrán Anglada nos dice que el Agni Yoga no tiene disciplinas y que el surgimiento de los bienes inmortales llegan sin esfuerzo. Suele decir frecuentemente quedar a la espera de los bienes inmortales. Es decir, habla de quedarse esperando, no habla de esforzarse. También hemos empezado a leer y escuchar que en el proceso de meditación de silencio hay que llegar a un momento de atención estable sin esfuerzo. También en el campo de la meditación, un momento de atención estable sin esfuerzo. A mucha gente le resulta extraño escuchar esto de sin esfuerzo, realmente. Sería bueno que podamos explicarnos y comprender bien esta situación. Por eso hemos iniciado una investigación exhaustiva cuyos resultados ponemos hoy sobre la mesa en este programa. Pareciera ser que los esfuerzos y las disciplinas tienen lugar en los niveles físico, emocional y mental inferior, es decir, en los niveles de la personalidad, del ego o yo inferior. En los niveles superiores, en el mental superior, en el búdico y el átmico, niveles que se les suele llamar la tríada espiritual, que también puede traducirse como niveles de luz o inteligencia, amor y voluntad espiritual, las cosas no funcionarían de la misma manera que en los niveles inferiores. Es lógico, ¿no? Es decir, distintas situaciones, distintos niveles, puede que las cosas funcionen en forma diferente. Pareciera ser que en los niveles superiores donde opera el Agni Yoga, se trata de estar atentos, en silencio, en presencia, en el aquí y ahora, en serena expectación, en contemplación. Nos han escuchado muchas veces hablar de todo esto. En fin, en perfecta aquiescencia o adaptabilidad a lo superior. Esa es cómo trabaja la zona de los niveles del Agni Yoga. Y es allí, en el silencio de lo inferior y en la profunda expectación, cuando el ser superior que habita en nosotros aparece. Entonces, él se encarga de todo. No hay esfuerzo que realizar, solo hay que dejarse llevar. Acción
sin elección, desde lo inferior, dejarse llevar. Todo comienza a ocurrir sin esfuerzo y la vida con mayúscula, fluye en nosotros. Hasta aquí lo que nos parece que puede estar sucediendo con este tema. Ahora hay que seguir reflexionando, investigando, escuchando a nuestro interior, compartir descubrimientos y entre todos, grupalmente, ir viendo qué significa vivir sin esfuerzo en una cierta etapa del camino espiritual. Ahora vamos a leer unos textos y luego conversaremos entre todos. Esperamos, queridos oyentes, que nos acompañen con sus comentarios desde el chat, lo cual es algo que valoramos mucho. Así que comencemos. Al analizar el Agni Yoga como una corriente de vida natural que fluye del lógico individual, deberemos tener en cuenta, lógicamente, que todas sus funciones y todas sus actividades han de ser absolutamente espontáneas, es decir, no provocadas artificiosamente por ningún ejercicio de meditación ni por la práctica de algún definido sistema de entrenamiento espiritual. Se trata de enfrentar serenamente el gran misterio de síntesis que arde eternamente en el santuario místico del corazón. Agni Yoga es un nivel muy concreto en la vida de la naturaleza y si bien no exige férreas disciplinas ni duros entrenamientos, constituye en sí el vasto recipiente de todos los yogas conocidos y desconocidos. La flor del corazón empieza a ascender sin esfuerzo, cuando las dudas fueron comprendidas y cuando la realidad inmanente encontró al fin, después de un sinnúmero de esfuerzos y de luchas, el rastro de luz que conduce a lo eterno. Párrafos de Vicente Beltrán Anglada en el libro Introducción al Agni Yoga. ¿Por qué hacemos esfuerzos? ¿No es acaso con el fin de lograr un resultado, de llegar a ser algo, de alcanzar una meta, una idea acerca de la meta, hacia la cual constantemente nos esforzamos? Y ese forcejeo ha llegado a ser parte de nuestra vida. Si queremos transformarnos, si deseamos producir un cambio radical en nosotros mismos, hacemos un tremendo esfuerzo para eliminar los viejos hábitos, para resistir las influencias habituales del ambiente y lo demás. Estamos, pues, acostumbrados a esta serie de esfuerzos para encontrar o lograr algo, hasta para vivir. Y todo esfuerzo, así, ¿no es acaso la actividad del yo, del ego? ¿No es el esfuerzo una actividad egocéntrica? Y si hacemos un esfuerzo desde el centro del yo, él ha de producir inevitablemente más conflicto, más confusión, más infortunio. Y sin embargo, seguimos haciendo esfuerzo tras esfuerzo. Y muy pocos de nosotros comprenden que la actividad egocéntrica del esfuerzo no disipa ninguno de nuestros problemas. Y sin embargo, ¿surge acaso el amor o la comprensión mediante el esfuerzo? Creo que es muy importante comprender qué entendemos por lucha, por fía o esfuerzo. Es un fragmento del libro de Krishnamurti, La libertad primera y última. Tuve que superar este problema con el control antes de poder experimentar el gozo de la ausencia de esfuerzo con cierta constancia. La respuesta era y sigue siendo la rendición total. Tuve que dejar de preocuparme por si ocurriría o no, y a la vez confiar totalmente en que lo haría. Tuve que dejar que la práctica meditativa sucediera en lugar de realizar yo la práctica. Has dominado la séptima etapa de meditación cuando puedes alcanzar sistemáticamente la ausencia de esfuerzo. La tendencia inquieta de la atención a perseguir objetos presentes en la conciencia periférica
se ha dominado. Cuando te acabas de sentar, aún necesitas pasar por un proceso de asentamiento. Cuentas las respiraciones, agudiza tu atención y tu conciencia e ignóralo todo diligentemente hasta que tu mente esté apaciguada y las intenciones en conflicto hayan desaparecido. A continuación, puedes soltar y emprender el viaje. Cuando seas capaz de alcanzar sistemáticamente la ausencia de esfuerzo y permanecer ahí durante toda la sesión meditativa o la mayor parte de ella, te habrás convertido en un meditador experto. Son palabras de John Yates de su libro La mente iluminada. Bueno, como ven, cuando Vicente Beltrán Anglada explica el Agni Yoga, habla de estar sin esfuerzo. Uno va evolucionando a través de las 3 reglas operativas del Agni Yoga, pero sin realizar un esfuerzo concreto, ¿no? Krishnamurti relaciona el esfuerzo con la actividad egocéntrica de la personalidad y dice que para conseguir el amor y la comprensión no lo hacemos a través del esfuerzo. Y John Yates, hablando de la meditación, tiene un libro que habla de la meditación budista, aunque él ha adaptado esa meditación budista en 10 etapas, tal como es su experiencia, y dirige meditación. Y el soltar la diligente atención a controlar lo que ocurre en la periferia, es decir, con las emociones y los pensamientos, llega un momento en que ocurren las cosas sin esfuerzo, la atención se hace normal, por decirlo así. Entonces, un poco esto de sin esfuerzo nos puede parecer una etapa elevada del camino espiritual, pero lo queríamos tratar, porque aparecía, 2x3 aparecía, entonces tratar de descubrir bien que aunque nosotros no los vivamos, ahora, en algún momento, podemos pasar por esa etapa, ¿no? ¿Qué les parece, compañeros? A ver, es un tema que siempre es muy recurrente en el estudio esotérico, el tema del esfuerzo sí, esfuerzo no. A ver, si por esfuerzo en el sendero equivale levantar piedras de 500 kilos, pues es otra cosa, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Mantener la atención en un mundo como el actual, que es tan complejo, es difícil en tanto y en cuanto no nos podemos aislar. Ahora bien, si tenemos una inclinación a expresar el alma o contactar con el alma de manera natural, de manera espontánea, y actuamos con espontaneidad, ahí entiendo que el esfuerzo, tal y como lo entendemos, que no está basado en una programación específica, sino que es espontánea la actividad, ahí tiene un cariz completamente distinto. Ahora bien, no creo que nosotros todavía podamos perfilar dónde está el esfuerzo y dónde no está el esfuerzo. Porque si esfuerzo es lo de la personalidad o esfuerzo es lo de la conciencia superior, pues a lo mejor todavía no hemos resuelto algún problema personal, alguna cuestión interna. Sí, es un tema, no sé si difícil, pero muy, muy sutil esto del esfuerzo, porque podemos estar al mismo tiempo, pienso, y creo, a ver qué pensáis vosotros, haciendo unas actividades con esfuerzo y otras sin esfuerzo. No se pasa de la noche a la mañana a dejar de hacer esfuerzo y realizar las cosas sin esfuerzo. Vicente Beltrán Anglada, que habéis citado, en su libro Introducción al Agni Yoga, habla de que el ser humano corriente pues está en una etapa de asimilación, lo dice con esta palabra, asimilación e integración. Quiere decir que las experiencias que va viviendo pues van permitiendo asimilarlas en la personalidad. Mientras que los aspirantes espirituales, dice, y discípulos, para los que va dirigido especialmente el Agni Yoga, pues están en la etapa de eliminación. Lo dice con estas palabras: eliminación es el rechazo de valores sustanciales. Pero claro, todo esto hay que interpretarlo. Es decir, que como no se pasa de la noche a la mañana, hay que ir observando, y creo que muchos lo podemos
ir comprobando, hemos comprobado de que al estar con cierta atención, más un día y otro día, a ratos, etcétera, llega un momento en que la atención viene sin esfuerzo, va brotando en muchos momentos, aunque no en todos. Y así podemos comprobar que tanto la atención para poder observar las cosas con más profundidad, como el sentimiento de amor, que es indescriptible, es un sentimiento distinto del sentimiento emocional, del deseo de bien, y por lo tanto va surgiendo pues como si estuviera ya hecho, aunque sea a ratos. En otros momentos pues observamos limitaciones que tenemos, y entonces hay que hacer. Lo que pasa es que la palabra esfuerzo, como todas, tiene muchos grados. ¿Hasta qué punto con una sola palabra podemos designar la cantidad de grados, de niveles del esfuerzo y de no esfuerzo? Pero sí que es cada vez más factible ver que hay cosas que vienen pues de esa manera, sin esfuerzo, aspectos. Y cuando vemos alguna, pues entonces ya podemos comprender que esto se tiene que ir actualizando cada vez más. Es observar de un modo natural, es casi dejar de hacer tensión, como cuando dejamos de hacer tensión con los músculos del cuerpo. Cuando el cuerpo nos duele, por ejemplo, podemos hacer tensión, o cuando hay una preocupación, tensión mental. Pero si estamos atentos, sin hacer esa tensión que se identifica con el esfuerzo, pues se produce un cambio. Entonces, en pequeñas cosas podemos ir comprobándola para entender esto. Sí, habéis mencionado tanto Daniel como... Mick. Sí, ¿Me oís hace ahora? ruido. ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, a ver. Con Hace ruido. Disculpar. Ahora no sí. se me oye. Bueno, sí, veréis, tanto Daniel como Rafa habéis hablado de distintos niveles. Vicente Beltrán Anglada hacía una diferencia en función del ser, del evolucionado del ser. Y Daniel estaba hablando de que en función de si es la personalidad o el alma quien está actuando, pues se producen pues dos modos de relación. Una es con fricción, con esfuerzo, y otra es pues de manera fluida, ¿no? Bueno, este es inevitablemente el viaje o el tránsito que tenemos que ir haciendo, y efectivamente pudiera parecer que el sin esfuerzo es la culminación de muchos esfuerzos que, como bien dice al final Krishnamurti, dice no conducen nada más que a, pues eso, a no disipar ninguno de nuestros problemas, ¿no? Y claro, es una toma de conciencia que progresivamente adviene a nosotros a partir de una atención, de un penetrar, pero sobre todo yo creo que de una adaptabilidad que tiene mucho que ver con la confianza. Es una confianza que no es conceptual, no se puede hablar mucho de ella porque realmente ha de experimentarse, y tiene que ver con la fe en tanto que certeza de las cosas, es con la intuición. Es decir, de alguna manera se tiene que ir vislumbrando o captando o teniendo algunos chispazos, por pocos que sean, de lo superior, y que eso pues ilumine, y uno en esa nueva visión de las cosas pues se da cuenta de que existe una inteligencia que todo lo trasciende y que está mucho más allá de nosotros, y que cuando nosotros hacemos silencio, esa inteligencia no solo no deja de funcionar, sino que se permite, o le permitimos a nosotros que actúe a través de nosotros, que nosotros nos volvamos como un mero instrumento. Por tanto, al final, sí, todo tiene que ver efectivamente con el Agni Yoga, con esos procesos de serenidad, de estar alerta, atentos, mirando a la vida y tratando de comprender qué es lo que nos está diciendo la vida, porque muchas veces nos está hablando, pero no queremos o escucharla, o queremos que sus palabras o lo que nos esté expresando pues tengan un sentido distinto.
Entonces es una aceptación desde la confianza y yo creo que todos estamos en disposición de alguna manera, todos habremos tenido algún tipo de experiencia y eso inevitablemente nos lleva también, y ya termino, pues a darnos cuenta de que el poder no es nuestro, de que el amor no es nuestro y de que la inteligencia no es nuestra, operan en nosotros. Entonces, dejémosle que haga sin esfuerzo, que eso opere. Claro, bueno, Agni Yoga tiene 3 reglas que ya hemos repetido mucho en el programa. Quizás hay personas nuevas: atención, serena expectación, adaptabilidad. El ser humano que va practicando esas reglas, en un primer momento la atención es una atención simple, sencilla, pero a medida que va transcurriendo la experiencia espiritual, esa atención se va profundizando. Y se dice que actuar sin esfuerzo es actuar desde el ser, y que el ego, que forma parte de que sería la personalidad con minúscula, físico, emocional, mental, con todo su movimiento, el cuerpo físico a través de la acción física. Luego tenemos la parte emocional y mental, con toda esa proliferación emocional y mental. Crean una cierta resistencia. Entonces, cuando nosotros estamos atentos, va surgiendo el silencio, ese silencio interior en el cual aprendemos a habitar, crea el darse cuenta de todos estos fenómenos que van ocurriendo, ya sea en la mente o expresándose a través de emociones que muchas veces son disfuncionales. Entonces, en esa comprensión superior también, el ego, ¿qué hace? Va quedando como en un equilibrio, deja de friccionar, deja de luchar. A través de ese silencio parece que la atención también se va profundizando y va surgiendo dentro del ser humano algo que considero muy importante, que es esa entrega, es como un movimiento interno relacionado con el corazón, que hace que vaya fluyendo esta energía superior en el ser, que hace que no haya esfuerzo. ¿Y por qué no hay esfuerzo? Porque ya no hay lucha, no hay resistencia, no hay espera, no hay una técnica, no hay nada que se espere encontrar, sino sencillamente es el movimiento de humildad del corazón que se va manifestando. Entonces, a partir de este movimiento interior, va surgiendo el no esfuerzo, porque hay una precipitación que es natural de esta energía, yo diría del corazón. Creo que Vicente también lo ha puesto así. Y cómo nos damos cuenta, porque hay un momento en que nos damos cuenta que va surgiendo sin esfuerzo, que la atención se va profundizando, o lo mismo que el silencio, porque hay como una comprensión interna que no viene de la mente y que se ve en la experiencia espiritual, que ya no hay esa lucha, esa fricción, no hay un esfuerzo, sino hay una vivencia más simple, más clara en cuanto a la comprensión interior, y todo va fluyendo. Entonces, en ese fluir es donde se va cada vez más como abriendo, como si fuera una flor, en esa naturalidad, la experiencia espiritual. Entonces ya no va a ser con el esfuerzo. Incluso hay muchísimos autores que hablan del tema, pero lo interesante sería que cada uno de nosotros o los oyentes pudiera ver ese punto donde la flor se va abriendo, ¿no? Y ahí es donde comienza toda la experiencia, creo, de la vivencia del sin esfuerzo, ya que es una paradoja bastante sutil, pero a través de la experiencia y del darse cuenta es como que se va esclareciendo para, bueno, para poder compartir a veces. Bueno, pues leyendo las aportaciones, los textos y otras lecturas, vemos que ese tema de sin esfuerzo vale la pena dedicarle
una reflexión porque está en muchos autores y en muchas tradiciones y qué quiere decir o qué, porque parece que haya un punto ahí de controversia, si hay que esforzarse, si no, si hay que tener disciplina, si no. A mí me venía a la mente unas palabras del Génesis, las de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Parece ser que cuando estábamos en el paraíso terrenal todo se hacía sin esfuerzo, estábamos en un estado de conciencia en el que todo empezó a crear la dualidad y con esa dualidad el bien, el mal, el esfuerzo, el llegar a una meta, porque un esfuerzo ¿para qué es? Para llegar a alguna parte, ¿no? Entonces, llegaremos a otro punto, a otro estado de conciencia a través de todas las experiencias en este mundo de la dualidad en el cual necesitamos el esfuerzo, en el que entraremos en otra etapa sin ese esfuerzo tal y como lo entendemos ahora, ¿no? Esa palabra es muy común, la del esfuerzo, y se dice que sin esfuerzo, a ver, en ciertas etapas posiblemente es necesario ese esfuerzo, y Vicente mismo lo dice, para llegar al no esfuerzo se han hecho muchos esfuerzos, nos hemos dado cuenta de que no es por ahí y por fin encontramos otro camino, ¿no? Pero quizá no haya que despreciar ni el esfuerzo ni el no esfuerzo, sino mirarlo todo como parte de experiencias que tenemos y que en la medida en que vamos profundizando en la atención y en el silencio, ese esfuerzo deja ya de tener esa consistencia o ese matiz de conflicto entre unas fuerzas y otras, porque el esfuerzo, ¿qué es? Como una diferencia como un cierto tipo de conflicto o diferencia energética dentro de nosotros mismos. Una parte quiere una cosa, otra parte quiere otra, entonces me tengo que esforzar para ir hacia determinado lugar, ¿no? O que determinada parte, entre comillas, dentro de mí gane, ¿no? Entonces, esto no quiere decir, porque todo hay que entenderlo bien, que hayan personas que cojan este concepto sin esfuerzo y digan, pues bueno, me tumbo en la tumbona y ya no hago nada. No, no se trata de eso, sino lo que estamos diciendo es vivir con atención. Y al vivir con atención, los esfuerzos que hacemos por comprender, por estar atentos, por servir, por hacer las cosas cada vez mejor, esos esfuerzos se irán convirtiendo en algo sin esfuerzo, porque la atención tiene algo mágico, que es que te une tanto con la acción, que la acción acaba haciéndose sin ese esfuerzo, que el esfuerzo es de la mente que quiere alguna cosa. Entonces, quizá también cambiar esa palabra esfuerzo por trabajo, seguiremos trabajando a nivel del alma, seguiremos haciendo cosas, seguiremos haciendo actividades, pero no habrá ningún tipo de fricción, todo será más natural, más espontáneo, más directo. Y ya termino ya con un ejemplo que es muy fácil, que lo veo con mis alumnos. A veces tienen que hacer un esfuerzo por comprender algo, y lo necesitan hacer y repetir y repetir y repetir. Y otras veces lo que tienen que hacer es estar en una actividad que les gusta tanto, que la hacen sin esfuerzo y aprenden igual, ¿no? Y aprenden mucho en ese sin esfuerzo y de repente no se han dado ni cuenta, uy, lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, pues veamos cómo nos sentimos por dentro, cómo estamos actuando, cómo de atentos estamos cuando hablamos de esfuerzo, y si esas actividades que nos suponen un esfuerzo, si aumentando la atención, podrían ser más sin esfuerzo. Entonces creo que es una clave ahí, en la atención y en el interés que le ponemos en las cosas, para pasar de ese esfuerzo a algo más espontáneo, natural, en el cual se produce una acción, un aprendizaje, se producen unos resultados, pero no hay ningún tipo de fricción, se hace sin esfuerzo. Gracias. Gracias a ti, Carmen. Marcela, ¿qué te parece si leemos algunos escritos que hay en el chat? Está el de Víctor. ¿Cómo no, Dani? Bueno, ha hecho un escrito un poquito largo, vamos a tratar de leerlo. Y dice así: hice una reflexión sobre el tema. Una presencia instantánea me recuerda al concepto chino Wu Wei, hacer sin hacer. En la Bhagavad Gita, Krishna hace aparecer en uno de los primeros capítulos el hecho de que el yogi ve la acción en la inacción y la inacción en la acción. Esto es,
el retam, ritmo cósmico natural del sánscrito, por traducirlo de alguna manera. Cuando apartamos la importancia personal y nos olvidamos de nosotros mismos, tal y como afirman tanto Castaneda y Alice Bailey, respectivamente, soltamos la idea de yoísmo o yoidad personal y nos centramos en entender que nuestro campo psíquico, morfogenético, esto es dimensión mental, emocional y etérica para la teosofía y post-teosofía, que está unido a la noósfera, a todos los seres sintientes y pensantes del conglomerado que forman todas las sociedades humanas. Alan Watts nos habló del trabajo como un juego. Parece ser que si estamos prendidos de la dicha, Ananda, del ser, entramos en un lila, juego cósmico, consagrado de la vida trascendental. En el Dzogchen o Ati Yoga tibetano, acorde con el Namkhai Norbu Rinpoche, es uno introducido al estado no dual de Rigpa, que es la visión total, o voto o samaya de practicante, es no salir de este estado no dual de conciencia y dejar que las cosas sucedan naturalmente, viéndolas como ilusorias. Cualquier esfuerzo que uno realice en este mundo impermanente e interdependiente vendría a ser como intentar dibujar trazos con el dedo en el agua. Ahora bien, como bodhisattvas en potencia, cada ser sintiente, pensante puede extraer de sí su mejor versión y beneficiar a aquellas con los que tiene contacto kármico, tanto en presencial como en virtual, mediante las 3 puertas del cuerpo, voz y mente. Bueno, algo largo, ¿no? Beneficiar al máximo número de seres sintientes y pensantes que viven y moran y tienen su ser en el planeta Tierra Gaia, el logos planetario de las tradiciones perennes que descansa en un infinito espacio multimolecular, multigeométrico y multidimensional, como expresaba el conferenciante místico metafísico Vicente Beltrán Anglada. Bueno, y sigue, vamos a terminarlo. Y esto no consiste únicamente en un altruismo que se pueda exteriorizar de manera visible en el campo físico a modo de acción o concatenación de acciones, sino que también es importantísimo la afectación en el campo psíquico colectivo, puesto que todos somos interdependientes en la noósfera. Bueno, gracias. Gracias a Víctor, se tomó mucho tiempo y lo leímos. Fue para que pasemos a las noticias, que un poco también lo dijo Carmen, es decir, no preocuparnos de si todo es con esfuerzo, si todo es sin esfuerzo. Si hay autores que hablan de sin esfuerzo, veamos cuándo lo aplican, ¿no? Y veamos nosotros en nuestra propia vida cuándo tenemos que esforzarnos y cuándo no. En una meditación de silencio, a mí me pasó, y fue una sola vez, que en un momento determinado es como que la atención vino sobre mí y me mantuve en silencio prácticamente sin esfuerzo. No tenía que estar vigilando que aparecían pensamientos, observarlos para que desaparecieran. Me mantuve así unos cuantos minutos y fue algo que vino. Uno tiende a pensar que viene de afuera, pero sabemos que no, que viene de nuestro propio ser, viene y como que lo superior toma el control y nos estabiliza, y ahí estamos, en silencio, sin esfuerzo, y en atención, sin esfuerzo. Y lo que quiero resaltar, que me ocurrió una sola vez, después al día siguiente quería repetirlo,
pero ya era un esfuerzo de mi parte, ¿no? Volver a repetir eso que había sucedido. Así que observemos, ¿cómo? Observemos y... No, es que andaba mal el micro. No, anda bien. Observemos y veamos cuándo tenemos que actuar, como bien dijo Rafa, con esfuerzo y cuándo sin esfuerzo. Vamos ahora a las noticias y luego a la pausa. Adelante, Jesús. Novilunio de Piscis. El martes pasado estuvo en el aire Sintonías de Unidad. En este programa se destaca a un servidor de la humanidad o a grupos que trabajan a favor de la humanidad y, si es posible, fortalecer sus manos. Ayer destacaron a ese ser denominado Dalai Lama, su vida, obra, su importancia mundial y algunas pinceladas de su pensamiento. Lo puedes escuchar desde On Demand o desde el Face de Sirviendo a la Humanidad, en donde estará el link a vuestra disposición. Otra noticia que os traemos es la de un retiro de... Ahora sí. Bueno, quería comentar que la siguiente noticia tiene que ver con un retiro de silencio que se va a organizar el próximo 26 y 27 de marzo y está organizado por el grupo Vida Holística. Va a tener lugar en Albaida, Valencia, en España. Podéis hacer vuestra reserva a través del WhatsApp y una noche de alojamiento, todas las comidas y el uso de instalaciones. Decir que los talleres son propiamente gratuitos. ¿Y qué es un retiro de silencio? Bueno, pues desde Vida Holística nos dicen lo siguiente. Es una oportunidad de conectar con nuestra realidad interna a través del silencio. Se desarrollará en contacto con la naturaleza, en un espacio seguro y tranquilo que facilita la observación tanto de nuestro cuerpo físico como de nuestras emociones y pensamientos. Se trata de ahondar en el proceso de darnos cuenta o de despertar nuestro corazón a una visión comprensiva, amorosa y lúcida, base de cualquier verdadera transmutación interna. Se efectuarán diferentes prácticas activas que van a facilitar dirigir nuestra atención a objetos externos, como puede ser pintar mandalas, hacer caminatas en la naturaleza y una comida consciente. También meditación en movimiento, observación del fuego y escucha atenta de música y cuencos, combinado todo ello con varias sesiones de meditación de silencio. Se respetará el silencio de palabras, con un espacio opcional para compartir vivencias después de las cenas y con total libertad para participar en las actividades que se proponen. Entendemos, nos dicen desde el grupo organizador, que los beneficios que nos aporta este contacto con el silencio bien merecen la pena. Es el camino que nos lleva a contactar con los dones superiores que constituyen nuestra más profunda esencia de este mundo que lo necesita. Así que, bueno, la noticia desde Vida Holística se os invita a participar y a hacer este descubrimiento por nosotros mismos de aquello que nos aguarda en el silencio. El silencio nos aguarda, nos dicen ellos. Ahora sí, vamos.
comunicarte con la red HITGI Argentina sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org. Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos en el segundo bloque abordando este tema que tiene por título Sin esfuerzo. Y vemos en la diapositiva una maravillosa flor y el título sobreimpreso de Sin esfuerzo. Realmente creo que deberíamos de imitar mucho a la naturaleza para ver que más prolegómenos. Vamos a seguir investigando y vamos, como siempre, a leer unos textos que nos den pie a seguir compartiendo reflexiones. Adelante. La mente contemplativa está hecha de lucidez sin esfuerzo. Comprobémoslo contemplando. Es la única prueba posible. Y son palabras de Consuelo Martín en su libro El arte de la contemplación. Para alcanzar estos vislumbres de lo real, no merece la pena esforzarse. Más que ayudar a encontrar lo que se busca, el esfuerzo tiende a dificultarlo. No conviene resistirse, sino entregarse. No empeñarse, sino vivir en el abandono. Tanto el arte como la meditación nacen siempre de la entrega, nunca del esfuerzo. Y lo mismo sucede con el amor. Esto es de Pablo Dors, en Biografía del Silencio. El ejercicio de la orientación y el mantenimiento de la atención nos ayudan a descansar sin esfuerzo alguno. Cuanta mayor sea nuestra capacidad de descansar sin esfuerzo alguno, mayor será el resplandor natural de nuestra naturaleza como expresión puntual de la sabiduría y el amor infinitos, que se revela a sí misma y que entonces ya no permanece oculta a los demás, y lo que todavía es más importante, a nosotros mismos. Jon Kabat-Zinn, la meditación no es lo que crees. La conexión con lo superior solo requiere sentir plenamente la noción de lo superior, el sentimiento y la aspiración de lo superior. Y entonces uno ha de dirigirse hacia lo superior expresando esa aspiración y esa demanda. Ha de pedir ese contacto y esa presencia. Y después quedarse atento a eso. Ya está, sin ningún esfuerzo. Ahora bien, si uno está muy abatido, muy triste, muy reseco, muy duro, esto puede requerir cierto tiempo. Un tiempo en que se vaya expresando primero la parte más fría, más árida, más elemental, hasta que pueda fluir lo que hay detrás, que es de más calidad. Pero sin forzar nunca nada, siempre a través de la sinceridad, no de la fuerza. Palabras de Antonio Bley en el libro La Realidad. Pues quizás, Rafa, nos puedas comentar alguna vivencia o alguna reflexión sobre este último párrafo de Antonio Blay, porque yo creo que tiene que ver, o por lo menos así me lo pareciera a mí, que está hablándonos de una conexión con lo superior que tiene que ver mucho con la sinceridad. Y él nos hablaba de situarnos en eso superior y quedarnos en silencio. Y en ese mundo causal, pedir y estar en silencio y en escucha receptiva. ¿Cómo lo recuerdas tú? ¿Qué nos podrías decir? Sí, claro, él hablaba a un público amplio y también sugería posibles ejercicios de trabajo al inconsciente, etcétera, de tal manera que
para poder ir controlando la personalidad y poder ir progresivamente a través de la atención, porque era el eje fundamental en todo lo que hablaba, y en sus libros se nota la importancia que es estar atentos, de observar, de mirar, etc. Y entonces en esa, digamos, parte de observar, de mirar, ahí ya no hay esfuerzo, simplemente que va llegando. Es decir, que coincide con esto que estamos hablando y que otros autores con su propio estilo han expresado. Entonces, en esa observación, que no hay que hacerla con tensión, ni física, ni emocional, ni mental, pues entonces se produce esto que estamos tratando ahí, lo de sin esfuerzo. Y entonces eso permite una apertura a lo superior, pero no con disciplinas. Él también hablaba de posibles disciplinas, pero teniendo en cuenta que hay distintos niveles según donde nos encontremos los seres humanos. Un nivel donde tenemos, como decíamos antes, de vivir pues esforzándonos, y luego va llegando progresivamente el sin esfuerzo. Y esto lo podemos notar, se me ocurre, cuando estamos muy interesados en algo, que tenemos mucho interés y tenemos facilidad. Cuando hacemos algo con facilidad y con interés, notamos que hay menos esfuerzo. Parece como si nos viniera. No sé si, bueno, lo habréis observado en distintos aspectos. Yo lo he observado a lo largo de muchos años, no desde el principio cuando empecé a hablar en público, que también tenía, ahora me estoy intentando acordarme, cierto esfuerzo mental y de memoria para poder acordarme, sino que luego iba viniendo sin esfuerzo, como una cosa que haces a gusto y estás con un inmenso gozo, placer más que placer, de gozo, y entonces te va viniendo lo que tienes que decir, aunque tengas algún mínimo guión interno, lo que tienes que expresar. Y en la vida cotidiana, cuando hablamos, podemos hacer también y experimentar el sin esfuerzo, cuando estamos hablando de algo que emana de nuestro interior, y lo hacemos con sencillez, con gozo, con gusto. Y podemos ir comprobando esto del sin esfuerzo en muchas actividades de la vida cotidiana. Quería yo preguntarle a Jesús, hablando de este sin esfuerzo del que nos habla Rafael, por ejemplo, en la música y en el arte, ¿y eso qué conexión podría tener con el rayo de cuarto de armonía a través del conflicto, o dejar el conflicto para vivirlo desde la armonía? ¿Cómo lo ves tú eso? Ese sin esfuerzo desde la armonía. Es que esa capacidad de la atención, por ejemplo, en la música o en el arte o en la literatura, sí que es verdad que cuando uno se centra en una novela, por ejemplo, o en el estudio esotérico, el tiempo no pasa, la fatiga no acude, todos los conflictos se han disuelto. Observar una pintura o una escultura o un edificio de un determinado estilo de forma atenta sí que hace que te vadas por completo. Entonces, la raíz de la cuestión está en entender que la atención nos pone en contacto con esa fuente llamada, ese magneto llamado alma, y evidentemente de ahí viene la energía. El problema no es ese, el problema es que estamos viviendo en grupo. Y por ejemplo, en los trabajos que tengamos cada uno en nuestra vida, no han sido precisamente unas ramas de meditación. Han habido conflictos, han habido prisas, etcétera, etcétera. Uno puede mantener la verticalidad, claro, faltaría más, pero es que el medio no ayuda para nada. Por lo tanto, el esfuerzo viene de mantener la atención, no dar la espalda a nadie, ser plenamente consciente y al mismo tiempo mantener esa verticalidad. Eso no es tan fácil. Yo lo veo esto del sin esfuerzo como la práctica del Agni Yoga, ¿no? Como nos explica Vicente. Él nos dice que cuando hay atención se produce el silencio, ¿no? Y en el silencio se produce una vacuidad que absorbe lo superior. También dice que cuando la atención y el silencio se perpetúan en el tiempo, aparece la serena expectación. Hay una recopilación hecha sobre la serena expectación y siempre nos preguntamos qué es la serena expectación. Carmen un día me preguntó,
¿qué será vivir sin ego? Es decir, sin personalidad. Y uno se pone a ver qué será vivir sin ego o vivir en serena expectación y mucho no te surge, porque lo estamos pensando, ¿no? Entonces, además, si uno está en serena expectación, Vicente también sugiere la adaptabilidad y en algún momento dice adaptabilidad a lo superior. Es decir, el ser superior que hay en nosotros tiene un nivel vibratorio más elevado que el frecuentemente que nosotros manejamos. Entonces hay que dar una serie de condiciones para que se produzca esa zona de vida donde todo ocurre sin esfuerzo. Y no es una cuestión de que si tenemos que trabajar o esforzarnos o qué trabajo, no, es decir, que el sin esfuerzo es un estado sutil donde lo superior, por ejemplo, nos trae lucidez para ver los problemas y encontrar soluciones. O nos trae el amor que permite lograr la unión de los grupos que dice Jesús, y eso no se hace con esfuerzo. Uno de los textos que leímos de Krishnamurti decía eso, ¿no? Y también ¿qué vamos a hacer en esta situación de vida? ¿Qué vamos a hacer con la política, con la religión, con un montón de cosas? Pues lo que venga de la voluntad de Dios. Entonces, todo esto de sin esfuerzo es ponerse en una situación elevada que el Agni Yoga que te permite, en la medida que nosotros tratamos de vivenciarlo, que te cambia por completo la vida. Es decir, vivirse, y aparte vivir sin esfuerzo no es hacer nada, es hacer lo preciso en cada momento, introduciendo las energías necesarias para producir los cambios que el plan de Dios requiere. Es decir, hay menos esfuerzo de la personalidad, pero hay mayor potencia de servicio y de resolver cuestiones. Pero para eso hay que estar conectado, ¿no? Con la vida en mayúscula o con lo superior que hay en nosotros. Sí, Daniel, ¿sabes lo que se me ocurría cuando se estaba escuchando? Esta tarde, no sé si estarán ya, que está programado la reunión entre los políticos de Ucrania y de Rusia, se sientan a negociar, a una negociación, el esfuerzo que tendrán que hacer nada más por sentarse a esa mesa y escuchar al otro. Entonces, yo entiendo ese esfuerzo por la paz o ese esfuerzo porque hay cosas emocionales, hay cosas mentales, hay cosas muy duras pasando. Entonces, aunque estén pasando esas cosas, hay que hacer en ese momento ese esfuerzo por escuchar al otro. Estoy poniendo ya un ejemplo que ya veis que es un límite, ¿no? Pero a veces la vida nos pone en esos momentos en los que has de hacer un esfuerzo por entender al otro, porque si no haces ese esfuerzo por entender al otro, no vas a estar bien ni tú ni el otro. Entonces, se hace ese esfuerzo hasta que llegará un momento en que estaremos tan atentos por entender al otro que ya no habrá esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya estaremos viendo al otro como es, estaremos viendo la situación como es, estaremos viendo para ti, sino que será para todo el mundo. Pues funciona a nivel de naciones, a nivel de grupos, a nivel de cualquier relación, que en unos momentos dados sí que se requerirá ese esfuerzo, pero en la medida en que vamos abriendo el corazón y estando atentos y viendo las cosas desde el alma, ya no vamos a mirar nuestro bien ni el del otro, sino vamos a tener la visión de un bien general. Y todo va a surgir más fácil y sin esfuerzo, porque no habrá esa individualidad o ese yo que me separa del otro. Entonces, si es que estamos hablando de esta unidad, de este amor, de esta paz que está en nosotros, que es nuestra alma encarnada en nosotros, pues vamos a aprender esto cómo se hace. Que si tenemos que hacer esfuerzos en un momento determinado, bueno, pues los haremos y comprenderemos que estos esfuerzos no son necesarios en la medida en que estamos más atentos y estamos viviendo desde el amor. Y otra cosa que se ha dicho en los textos y es muy importante es que realmente en esa comprensión no hay esfuerzo. Uno lo comprende y ya está. En esa expresión del amor no hay esfuerzo. Uno ama y ya está. Que a la personalidad le parezca que nos va a faltar mucho para eso, pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no aceptar? Estemos atentos, estemos en silencio y dejemos que ocurra, dejemos que nos tome ese amor o dejemos que nos tome esa comprensión y a ver qué pasa. Y no preocuparnos tampoco si hay esfuerzos, pues si hay, pues los pasamos y ya está.
Bueno, una palabra que ha estado presente en este segundo bloque es de alguna manera la aceptación de la realidad, de lo que es. Y ese gran proceso interior o espiritual de aceptación y comprensión lleva a una comprensión distinta, como estábamos comentando recién, Dani, Carmen, que es la comprensión del corazón. Ahora, poder observar impersonalmente lo que es la realidad, aceptarla, no resignarse, sino esa aceptación profunda lleva en algún momento del camino a esa acción sin esfuerzo. Quizás todo es un movimiento que es difícil ir fragmentándolo, porque es un movimiento interno espiritual, pero vamos comprendiendo de a poco todos juntos de qué se trata, sin esfuerzo, y de ir experimentando. Como no hay metas, no hay disciplina, no hay dónde llegar, esa apertura interna, esa apertura del corazón, seguramente nos llevará a que en algún momento sea una vivencia muy cotidiana, esto sin esfuerzo, y de la mano de la atención, por supuesto, siempre, y del silencio, ¿no?, interior. Muy bien, queridos colaboradores y oyentes. Yo creo que hemos llegado al espacio de la atención, que requiere mucha atención sin esfuerzo, y por tanto pues vamos a deleitarnos con estos párrafos que nos han seleccionado con tanto cariño. Vicente Beltrán Anglada nos dice en una de sus conferencias: se comprende con el corazón mejor que se conoce con la mente. El corazón tiene la virtud de comprender todas las cosas, y el corazón se despierta gracias a la atención y el silencio que deviene. Pues bueno, hoy en este espacio tan querido de la atención vamos a escuchar Atención y Vacío. Son textos que provienen de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La Fraternidad Blanca. Vamos al audio, muchas gracias. Todos tenemos intuición, siendo la intuición el contacto que establece el hombre con el ser superior cuando de su mente ha desvanecido, ha desguarnecido todo su andamiaje mental de imágenes y pensamientos y entra en un gran vacío. Un vacío que existe porque todos ustedes han experimentado este silencio que se produce cuando están serenamente expectantes a la observación de algo grandioso. Algo que se convierte en un estudio espontáneo de la vida. ¿Qué les diría una puesta de sol magnífica, un cuadro o una obra de arte, una estatua, algo de la naturaleza? Si la fuerza de la atención es tan suprema que hacen contacto con el alma de aquella cosa sin darse cuenta, entran en un vacío solemne, en una tremenda quietud, en un silencio mental del cual no se tiene noción, siendo entonces el silencio del cual nos hablaron los místicos el único poder o jerarquía que nos permite acceder al reino superior, al quinto reino de la naturaleza, teniendo en cuenta también que el silencio atrae a los devas. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada llamada La Gran Fraternidad Blanca. Bueno, queridos amigos, ha llegado el momento de la meditación. Y para eso vamos a prepararnos, a estar muy atentos y silenciosos para la pronunciación de los mantras. Algo que nos puede ayudar es llevar la atención a la respiración. Ello nos va ayudando a aquietarnos, a entrar en equilibrio,
con mucha suavidad. Así va llegando el silencio que primero puede ir hacia el cuerpo físico, también de nuestras emociones, también de los pensamientos. Podemos profundizar ese silencio interior, habitar en él sin resistencia, a través de esa entrega profunda que va surgiendo desde nuestro corazón. Y a partir de ese silencio que compartimos juntos, permanecemos serenamente expectantes. Esa expectación abre un camino que nos lleva a ese equilibrio, un equilibrio a través del cual pronunciaremos estos mantras. Y así permanecemos. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantra de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios, implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Recitemos 3 veces la palabra sagrada.
Gracias, Carmen, por guiarnos en la meditación. Queremos invitarlos que el próximo viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Así que los esperamos. Bueno, y antes de irnos, anunciarles que hay meditaciones de silencio. Hay un grupo de amigos que estaban interesados en las meditaciones de silencio porque sabían que se practicaban en distintos lados a través de alguna plataforma online, y también estaban interesados en ver qué es esto del silencio, ¿no? Percibir el silencio en forma grupal, algo que habíamos experimentado en Buenos Aires en los encuentros, y bueno, surgió esta iniciativa que está disponible todos los lunes y jueves a las 18 horas de Argentina, 22 horas de España y horarios equivalentes en otros países a través de la plataforma Google Meet. Los datos para entrar, un enlace, lo encuentran en el programa, en el Facebook del programa Sirviendo a la Humanidad. 2x3 hacemos publicaciones anunciando esta meditación y ahí está el enlace en un comunicado. Y ese grupo es donde están muchos meditadores de silencio y los que no participan en la meditación también postean cosas importantes sobre el silencio y se va haciendo una fraternidad que al principio era muy tenue y ahora va tomando fuerza, y después de varios meses hay más gente que ha experimentado el silencio y se da cuenta de la importancia que tiene, ¿no? No solo porque otros lo han dicho, gente famosa, filósofos, instructores, religiosos, sino porque se va experimentando por uno mismo, vamos teniendo la experiencia, ¿no? Así que están todos invitados a venir los lunes y jueves a meditar en silencio. Bueno, y antes de irnos, decirles que el próximo programa, el miércoles que viene, por aquí, por Radio Mantra, Sirviendo a la Humanidad, el tema será Invocando el Espíritu de la Paz. ¿Por qué elegimos este tema, no? Vemos que ahí en Ucrania y Rusia hay un conflicto de guerra, ausencia de paz. El Espíritu de la Paz es una entidad superior que está actuando junto con el Buda y con el avatar de síntesis, y por cosas que nos llegaron de internet, el maestro tibetano plantea que los aspirantes y discípulos invoquen el Espíritu de la Paz. Entonces, vamos a investigar en varios autores, a ver sobre el Espíritu de la Paz, qué significa, qué poder tiene, si lo invocamos y aparece, se termina la guerra, porque todos sabemos que lo que pasa en el exterior es solo el exterior. A veces una guerra termina en el interior antes que se manifieste en el exterior. Perdón. Y bueno, los esperamos entonces el miércoles que viene para el programa Invocando el Espíritu de la Paz. Esperamos que haya sido de vuestro agrado este programa. Les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.